En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje. Por título hemos puesto el nombre más honrado y temido. Un nombre que solo el mencionarlo tiene poder. Es el nombre más honrado en toda la tierra, en todo el universo, y en ese nombre hay que tener temor, porque las potencias se sacuden a la mención de este nombre. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Proverbios. Me acompaña allí, por favor. Proverbios capítulo 18, el versículo 10. Proverbios 18:10 dice así la palabra de Dios: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jehová, el nombre del Dios eterno y todopoderoso, el nombre de aquel que llama el gran yo soy, aquel que con su poder y por su voluntad creó los cielos y la tierra y los sostiene. Dice la palabra de Dios que su nombre es torre fuerte. A él correrá el justo, dice, y será levantado. Una persona que está en apuros, en aprietos, que está siendo perseguida por el enemigo parece que le tiene atrapado. Esa persona corre a Dios y será levantado, será protegido, será guardado. Es una torre fuerte el nombre del Señor. Acompáñeme por favor al primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver en esta historia lo que significa conocer este nombre que es glorioso y poderoso, para que nosotros en nuestro diario vivir tomemos conciencia de a quién es que seguimos, a quién es, en quién creemos y a quién obedecemos. ¿Y qué esperamos de Él? Dios no deja a nadie que espera en Él quedar avergonzado. Nunca. Él es fiel y Él es todopoderoso. Tenemos aquí una historia muy conocida, la historia de David y Goliat. Voy a ir a esa historia. Nos dice la palabra de Dios que en un tiempo donde el rey Saúl estaba ahora para entrar en batalla contra los filisteos, ya habían puesto en el campo de batalla, iban a pelear y de repente salió de las filas del enemigo, le llaman un paladín, un gigante, un hombre que manda como a parar todo y dice: aquí estoy yo, venga uno de ustedes, pelee conmigo y el que gane ganó la guerra. Y todos cuando vieron este gigante salieron huyendo. Dice que 40 días este hombre salía diario a retar a los israelitas, que viniera un hombre a pelear contra él. Y nadie se atrevía. El rey hasta llegó a hacer una gran oferta a cualquiera que se atreviera a pelear y a vencer a este gigante. Y dice la palabra que David, que estaba pastoreando ovejas, viene a la batalla a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando él está allí, dice, sale este hombre a vocear y a insultar a los escuadrones de Israel, porque ellos tenían ya 40 días amedrentados. Y David dice: ¿quién es este incircunciso que está ahí hablando mal de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este? Ya sabes. Voy a ir al versículo 40 del primer libro de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17:40. Cuando David ya decidió entrar a la batalla, que rechazó aún la armadura que Saúl le había proporcionado, dice la palabra: tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Esto es alguien que conoce a Dios. Aleluya. Alguien que no se deja amedrentar por nada, porque conoce a Dios, porque sabe quién es Dios, conoce el nombre de Jehová, sabe quién es Jehová, ha tenido comunión con Él. Y dice aquí la palabra de Dios que David corrió hacia él dispuesto a vencer. Para este gigante David era un muchacho que ni siquiera había sido entrenado en guerras. Pero Dios usa lo vil y menospreciado, lo que no es, para avergonzar a aquellos que creen que son algo. Pero Dios usa a aquellos que son débiles para mostrar su poder y su gracia y su gloria a favor de esas personas. Cuando ve que esas personas son de Él, le conocen, viven para Él. Hermanos queridos, delante de cualquier multitud o personas que están observando esta batalla, ellos dirían: solamente hay un perdedor. ¿Cuál será? Dirían: el pobrecito muchacho que se atrevió. Pero aquellos que tienen fe, que conocen a Dios, dice: solo hay un perdedor, aquel gigante que cree que sabe mucho, que tiene mucha fuerza y no vale nada. ¿A quién tú estás mirando? ¿Cuál es el nombre que tú crees que es el poderoso? ¿Cuál es el nombre que tú crees que recibe más honra en la tierra? Y que Dios mismo dice: es un nombre temible. El que no teme su nombre ya verá con quién se las vas a encontrar. Dice la palabra en la historia, el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. No hay nada imposible para Dios, y para el que cree en Dios nada es imposible, dijo el Señor también. ¿Cuántas veces nosotros somos enfrentados a situaciones que parecen invencibles? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se ha levantado un enemigo que parece que te va a destruir, a derrotar y a avergonzar? ¿Cuántas veces ha pasado? Pero ¿cuántas veces tú has clamado al único Dios que existe? ¿Cuántas veces tú has puesto tu confianza en Él? Y dice: Dios, mi vida es tuya, estoy en la tierra porque me trajiste aquí, estoy viviendo porque me lo has permitido. Señor, estoy aquí hasta que tú digas. Todo lo que acontezca en mi vida, asumo que será tu voluntad, porque digo: hágase tu voluntad y no la mía.
Así es que, Señor, tuya es la batalla y tuya es la victoria. Ayúdame, Dios, porque en ti he confiado. David no se presentó aquí confiando en su pericia, en que sabía tirar la honda y que sus piedras podrían ser efectivas. Eso no tiene nada que ver. No buscó espadas, no buscó una lanza, no buscó una armadura fuerte. Nada de eso tiene que ver. Solamente buscó refugiarse en un nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquel nombre que tiene poder, aquel nombre que cuando se menciona las cosas suceden. ¡Aleluya! Y Dios quiere que nosotros sepamos cuál es el nombre que recibe más honra, el más honroso, pero también el más temido. Que las potencias de los cielos son sacudidas. Vaya por favor a otra historia referente a David también. Está en primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primero de Crónicas 16, versículo 7. Y aquí tenemos ahora a David, cuando ya era rey, dice la palabra, él quiso llevar a Jerusalén el arca del pacto de Dios. Y la primera vez no lo supo hacer y Dios ocasionó estragos con dos personas que quisieron poner la mano a la barca. Estragos. Pero la segunda vez, después que David fue instruido de cómo debía hacerlo, ahora David sí pudo traer el arca. Y en el capítulo 16, verso 7, cuando ya esta arca pudo ser llevada, dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, diciendo, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Paremos allí. David está aquí llamando al pueblo a que alabe a Dios, a que lo aclame a Él, a que haga conocer las obras que Él está haciendo y que ha hecho. Y Dios quiere que nosotros hagamos esto también. Que nosotros hablemos donde quiera que estamos de su gloria, de su poder, de su alabanza. Que demos a conocer a las personas las cosas que Él ha hecho contigo, conmigo, con nosotros, con su iglesia, con la humanidad. Que no nos quedemos callados. Dios dice, cántenle a Él, canten la alabanza a Él. Normalmente, cuando una persona está cantando, tienes que pensar a quién le estás cantando. Hay muchos sentimentales que le cantan a muchas cosas, pero no a Dios. Pero Dios nos manda a nosotros a cantarle a Él, a adorarle a Él, a exaltarle a Él. Dice en el versículo 23, dice algo más. Dice, cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Paremos allí. ¿A quién es que le cantamos? A Dios. ¿Qué debemos cantar? Dice aquí, proclamar de día en día su salvación.
Cantad entre las gentes su gloria, en los pueblos sus maravillas. Busquemos exaltar el nombre de Dios donde quiera que estemos. Eso nos manda la palabra. ¿Por qué? Porque Él es digno de suprema alabanza. No de una alabanza mediocre, sin deseo. No, no, no. El que te dio la vida y te sostiene, el que te diseñó y te ha guardado, es digno de que lo mejor de ti y de mí salga en una expresión de adoración, de alabanza, de reconocimiento de su poder y de su gloria. Él es digno. Dice, toda la tierra tiene que alabar al Señor. Dice el versículo 28, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Dios quiere que honremos su nombre. De hecho, uno de los mandamientos que Dios dio a Moisés es que él no tendrá por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Dios quiere que su nombre sea debidamente enaltecido, reconocido de quién es que se está hablando o refiriendo. No es cualquier nombre, es el nombre del Creador del cielo y de la tierra. Que Él dijo a Moisés, Jehová es mi nombre y por ese nombre seré recordado en todas las generaciones. Aleluya. Aleluya. Alábalo. Alaba a tu Creador, tu Salvador, tu Redentor. Y exalta su nombre con sinceridad de corazón. Exáltalo a Él. Que salga de ti una expresión de alabanza genuina, natural, espontánea. Cuando tú sabes quién es Dios, tú puedes hacer como hizo David en aquella historia que leímos. No hay nada que pueda acontecer que provoque temor en ti, porque tú lo conoces a Él, porque tú conoces su nombre, porque tú sabes quién Él es. Y no solo eso, Él sabe quién tú eres y te va a respaldar siempre. Recuérdalo, Dios quiere que hablemos de Él, que le alabemos a Él, que proclamemos su grandeza, su poder, sus maravillas entre las naciones. Versículo 34 dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Le cantamos a Dios y le decimos, Dios, sálvanos. Porque de Él es la victoria, la batalla es de Él, la gloria es de Él. Todo lo que acontece, Él tiene la manera de resolver. Nosotros debemos confiar en Él. Pero le pedimos, Dios, sálvanos. Permítenos hablar de ti. Permítenos hablar de tu nombre, exaltar tu nombre. Permítenos hablarles a otros de ti. Y si el enemigo nos destruyera, ¿cómo vamos a hablar de ti, Señor? En otras palabras, Dios quiere que nosotros reconozcamos que somos salvados de todas esas cosas que los enemigos vienen en contra nuestra, pero para que nuestra boca declare alabanzas a Él. No para que asumamos que fue por coincidencia o por casualidad, sino que le demos la gloria a Él que ha hecho que eso aconteciera. Que le demos la gloria a Él que ha derribado ese enemigo que parecía invencible. Que le demos la gloria a Él y podamos decir a los demás, Él lo hizo. No lo hicimos nosotros, no fue en nuestras fuerzas,
No fue nuestro poder, no fue nuestra sabiduría, inteligencia o denuedo. Fue Él que lo hizo. Y toda gloria y toda honra y toda alabanza y toda exaltación, solamente Él sea el que las reciba. Eso quiere Dios, que sepamos que hay un nombre que es temido en la tierra. Pero es un nombre que debe ser honrado en toda la tierra por todo ser humano, porque Él es que le ha dado la vida. Vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 6. La palabra nos dice que Dios ha mirado enemigos que han estado haciendo daño a seres que Él creó a su imagen y semejanza y que ubicó en un planeta llamado Tierra. Y estos enemigos han causado estragos en la humanidad. Y aquí la palabra menciona de un plan que Dios tenía para rescatar a su pueblo de esos enemigos. Dice aquí Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Paremos allí. Esto está en el contexto de una visión que Isaías ha recibido. Isaías, de su corazón y con su boca, está diciendo: aquí estoy, Dios. Voy a ir a ese pueblo a predicar lo que tú quieres que diga. Pero al mismo tiempo, esta expresión indica de un consejo que en el cielo Dios el Padre está diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a salvar a esas personas que están allí en la tierra? Y alguien que se llama el Hijo de Dios dijo: heme aquí, envíame a mí. Y en este capítulo siguiente nos explica en el versículo 14, Isaías 7:14, dice una señal: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios da señales entonces para que los seres humanos sepan cuando va a venir aquel que dijo: heme aquí, envíame a mí. Cuando sea el momento preciso de llegar a la tierra, no podía ser nadie a menos que haya nacido de una mujer, y esa mujer no había conocido hombre. Una virgen, dice, es una virgen la que va a concebir y va a traer a alguien que su nombre será Dios con nosotros, Emmanuel. Y hay otra señal en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se llamará su nombre, el nombre glorioso, nombre admirable. Es el nombre del Dios fuerte, del Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Y de quién estamos hablando? Tú y yo ya sabemos de quién estamos hablando, porque ya Él vino. Cuando esto se escribió, no había venido, estaba en un futuro. Pero nosotros ya sabemos por la historia de que ya vino. Vaya por favor entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18. Mateo 1, 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido,
como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se estaba cumpliendo esta palabra en aquella mujer elegida por Dios para traer al Verbo eterno, y él fue encarnado en ese vientre privilegiado. Y el ángel le dice a José, confirmando lo que le había dicho a María, del Espíritu Santo es el ser que viene allí, que nacerá, para cumplir con una promesa. Alguien que había dicho: heme aquí, envíame a mí. ¿Recuerda cuando David se tuvo que enfrentar contra Goliat? Parecía invencible. Nadie quería enfrentarse contra Goliat. Asimismo el Señor Jesucristo. Jesucristo viene ahora a enfrentarse con tantas cosas que hay en contra de la humanidad, y Él prefiere venir como un ser humano. No viene con todo su poder y gloria, más bien la palabra dice, Él se despojó. Él dejó todo eso y dijo: voy a ser como aquellos son. En sus limitaciones, como un ser humano, vino de una mujer, y dice la palabra, Él nació, versículo 24, nos dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Perdón, déjeme decirle, la Biblia dice que José no tuvo contacto íntimo con María, su esposa, hasta que se cumplió la profecía de que una virgen iba a dar a luz ese niño. Pero dice aquí, si fue, no la conoció hasta que, y habla de un hijo primogénito, da a entender que hubo más hijos, que la misma palabra lo dice. En el mismo evangelio de Mateo menciona los nombres. Eso solamente como un paréntesis. Pero quien vino a la tierra, cuyo nombre dice sería Dios mismo, Dios fuerte, Padre eterno. Vaya por favor a otro evangelio, evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquí nos dice la palabra de Dios, hablando del Verbo eterno que estaba con Dios y que era Dios. No era un Dios, porque solo hay un Dios. Era Dios, dice la palabra en el versículo 1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese que nació de María, el Verbo encarnado, dice, es Dios mismo, que por medio del Verbo, de la palabra, fue creada todas las cosas. Y voy al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que creen en su nombre, los que saben quién Él es, los que conocen quién Él es, de dónde vino, a qué vino, lo conocen y creen en Él. Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por su voluntad. Si tú crees que ese verbo encarnado es el Hijo de Dios y tú crees en su nombre y honras su nombre y temes su nombre y glorificas su nombre y te deleitas de que su nombre lo conoces y que puedes confiar en ese nombre, eres privilegiado. Porque eres parte de la familia de Dios. Eres alguien que Dios le llama su hijo, su hija que está en la tierra, pero le ha dado herencia en los cielos. Le ha dado una posición muy especial en la tierra. Un hijo de Dios, del Dios Altísimo, que tiene una misión en la tierra. Dice el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a la tierra para que tú y yo pudiéramos ir al cielo. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos vivir eternamente. Cristo vino a pagar por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser limpios y declarados justos delante de Dios. Él vino a hacer la obra que nadie podía hacer. Él vino a enfrentar todo aquello que parecía imposible, pero Él lo logró, Él venció. Jesús hizo muchos milagros en la tierra, demostrando que Él era el Hijo de Dios. La Biblia registra muchos milagros del Señor. Voy a ir al capítulo 14 de Juan. Juan 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Todo lo que pidamos, si trae gloria al Padre, el Hijo lo va a hacer. Pedir algo al Padre en el nombre del Hijo es semejante a que el Hijo mismo esté en la tierra y le diga: Padre, quiero hacer tal cosa, quiero que le des allí tal cosa. Es el Padre que va a ser glorificado por medio del Hijo. Y Dios usa a sus hijos aquí en la tierra para que conozcan la voluntad del Padre que está en el cielo. El Hijo que está en la tierra conoce la voluntad del Padre que está en los cielos, porque el Hijo que está en la tierra tiene el Espíritu Santo que el Padre nos ha dado y nos revela la voluntad de Él. Y nosotros nos unimos a ese deseo del Padre, y es como si el Hijo que está en el cielo, que se une a ese deseo, porque Él dijo: no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Si nosotros tenemos esa misma pasión, pidamos y veremos las cosas acontecer. Jesús dijo: yo lo haré. Nada es imposible. Yo lo haré, dijo el Señor. Y Él dijo: aún mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. Y uno diría: más que las que Jesús hizo en la tierra. Es impresionante. Dios caminando en la tierra, mostrando su poder sobre la naturaleza, sobre los espíritus inmundos, sobre la enfermedad, sobre todo, aún sobre la muerte.
Y Jesús dijo, aún mayores cosas haréis porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Ahí está la clave. Pide como Jesús dice. Es así. Aquellos que conocen de programación de computadoras o que saben usar alguna aplicación, si tú no sabes cómo fue diseñado, no esperes que te va a producir nada. Dirás, pero no me funciona. Y hermano, es que usted primero debe darle aquí y luego allí y luego allí. Verá que ahí abre todo. Muchas personas no conocen lo que Jesús ha dicho y empiezan a inventar. Jesús dice, primero conoce la voluntad del Padre y Él te la va a revelar. Porque recuerda, es su voluntad la que se hará. De Él es la batalla, de Él es la victoria, de Él es el método, de Él es la gloria. Todo es de Él. Aleluya. Y una vez que tú estás ya en esa pasión, Señor, yo quiero glorificarte, yo quiero ver tu gloria, yo quiero, Señor, que te manifiestes. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pide, dice el Señor. Y tú dirás, ¿qué voy a pedir? Todo lo que el Espíritu Santo te dice, comienza a pedirlo. Dios, quiero esto, esto, esto. Ya verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Por qué? Dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y veamos ahora un ejemplo. Voy a ir al libro de Hechos, capítulo 3. Tenemos aquí una historia del apóstol Pedro, después que el Espíritu Santo vino, después del día de Pentecostés. Capítulo 3 del libro de Hechos, versículo 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena es las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo me imagino ustedes, miren. ¿Está ok? ¿Qué más? Más o menos así. Y dice el versículo 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y ya me imagino ahí Pedro, Dios, muéstrame, ¿qué quieres? Esperando la señal de arriba. Y cuando el Espíritu Santo dice, ahora es, dice entonces verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¡Qué maravilla! Este hombre era cojo de nacimiento, inválido, no podía caminar de nacimiento. Bendito sea el Señor. Usted se puede preguntar, si a él le llevaban al templo cada día a pedir limosna, ¿cree usted que Jesús vio a ese cojo en el templo? Claro que sí. Jesús entraba al templo muchas veces y allí estaba el hombre en la puerta hermosa. Y uno diría, Señor, ¿y por qué no lo sanaste a él? Si lo hubiera sanado, ¿a quién va a sanar Pedro? Si Jesús hubiera hecho todo, entonces, ¿cómo va a manifestar su poder ahora por medio de su pueblo, de su iglesia, de que vean que Él sigue vivo y que está con ellos respaldándoles y no hay nada que hacer? Pero hay tareas por realizar para la iglesia.
Hay cosas que parece que nadie hizo y Dios dice: es que llegó tu turno, amigo. Es que ahora te corresponde a ti. Es que ahora tú vas a conocer a Dios más de cerca. Es que ahora tú vas a experimentar su poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú verás cómo se abren los cielos. Tú verás cómo suceden las cosas cuando tú conoces lo que significa usar el nombre glorioso de Jesucristo de la manera correcta, en el tiempo correcto y haciendo lo que Dios dice que se debe hacer. Ya verás por qué este nombre es tan glorioso. Y aquí Pedro comenzó a experimentar. Experimentó, y Juan y todo el pueblo. Esto causó, imagínense, en el pueblo. La noticia, dice, se regó como pólvora. Muchas personas sorprendidas a correr a ver a este hombre que tiene tantos años allí llevándole, y solamente en un nombre que se dio una orden y esta persona fue sanada. Dice la palabra que se juntaron en el capítulo 4, versículo 5. Dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya usted sabe, eso fue una reunión de emergencia, pero muy importante. Versículo 7. Y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ya se sabe. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Aleluya! Exclusivo. No hay otro nombre. Si alguien le quiere mencionar otro nombre, dígale: excuse me, lo siento, no va conmigo. Solo un nombre. Solo uno está a la diestra del Padre. Solo uno dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Solo uno resucitó por sí mismo con su poder de la muerte. Venció la muerte. Solo uno. ¿Su nombre cuál es? Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable, consejero. Aleluya. El nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre único dado a los hombres para poder obtener salvación y vida eterna. El único nombre que debe ser honrado, respetado y temido. Temido porque las fuerzas del infierno tiemblan cuando se menciona este nombre. El enemigo no puede escuchar el nombre del Señor Jesucristo y quedarse donde está. Tiene que irse. Tiene que obedecer la orden.
porque fue derrotado, avergonzado en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó todo poder de las tinieblas, todo principado, toda potestad fue avergonzada allí. Y cuando se habla de guerra, recuerda la historia otra vez de Goliat y los filisteos. Pues solamente mataron uno, al paladín, a Goliat. Pero la historia dice que los filisteos, cuando vieron caer a su líder, huyeron. Y huyeron, pero el otro ejército detrás hicieron estragos. Los vencieron, los destruyeron. ¿Por qué? Porque cuando un ejército está vencido, está avergonzado, un poder superior vino sobre ellos. ¿Y cuál es el poder que nos defiende? ¿Cuál es el poder que nos cuida? ¿Cuál es el poder que nos muestra que Él está con nosotros? El poder de Dios, que se activa de alguna manera por el nombre glorioso de Jesucristo cuando se usa correctamente, como hemos explicado que Él dijo en el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, más vale que sepa lo que estás diciendo. Asegúrate que Jesús te está mandando a decir eso. Asegúrate que Jesús, por medio de su Espíritu que mora en ti, quiere que eso pase. Si entendemos esto, nuestras oraciones van a cambiar de tono, porque dejarán de ser egoístas. Dejarán de enfocarse en uno mismo, en lo que me conviene, en lo temporal, en lo que parece más bonito. Y vamos a decir: Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga, Dios? Y Dios les dice: ¿listo? ¿Quieres? A Isaías dijo: ¿quién irá por nosotros? Aquí estoy, Señor. Pero le vas a hablar a un pueblo que tiene un corazón endurecido, el oído está engrosado, no te va a oír. No importa, Señor, aquí estoy. ¿Estás en esa disposición? Porque si en ti está esa disposición de decir: heme aquí, Señor, ya tienes lo más glorioso, ya Cristo vino, ya en su nombre las cosas van a suceder. En su nombre vas a ver la gloria de Dios. En su nombre milagros van a acontecer. Aquí vemos al apóstol Pedro, Juan y todo el pueblo asombrado de que Pedro dice una palabra: en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Algo que no había sucedido antes, sucedió. Ellos, los sacerdotes, los gobernantes del pueblo, trataron de intimidar a estos apóstoles y les prohibieron: no vuelvan a mencionar el nombre y bla, bla, bla. Ellos no le hicieron caso. Más bien le dijo: juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Bueno, la orden de Dios es que hable, la de ustedes que nos callemos, allá ustedes. Sigo hablando. Y siguieron hablando. ¿Y qué pidieron ellos? Ahí mismo en ese capítulo 4 del libro de Hechos, verso 29, ellos hicieron esta oración: y ahora, Señor, hablándole al Padre, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es una petición que a Dios le agrada. No le estamos diciendo: Señor, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dios nos cuida, nos esconde en el momento preciso, pero Él quiere de nosotros valentía, denuedo, disposición a batallar, disposición a guerrear, disposición a mostrar a los demás que en el nombre de Jesucristo cada gigante cae. En el nombre de Jesucristo cada Goliat va al piso. En el nombre de Jesucristo toda piedra que lancemos se entierra en la cabeza, en la frente del enemigo. En el nombre de Jesucristo no hay nada imposible. Pero se lo pedimos a Dios, porque el que hace el milagro es Dios.
Los apóstoles dijeron, Dios, Padre, haz las señales, haz los milagros, haz los prodigios, haz tú las sanidades. Nosotros predicaremos con denuedo, con valentía, porque hay oposición. Pero recuerda, hay dos maneras de enfrentar la oposición. Otra vez con la historia de David y Goliat. Una manera es la de Saúl y la de los demás, asustados. Y ese supuesto paladín diciendo cosas, avergonzando ese pueblo y esos guerreros. Y la otra manera de enfrentar esa situación es como hizo David. No vengo contra ti con nada humano. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, al enemigo, has ofendido con lo que has dicho. Entonces nosotros tenemos la manera de vencer. Por eso el nombre glorioso, el nombre poderoso, el nombre que debemos honrar, respetar, el nombre que es más temido en la tierra, en los lugares espirituales, celestiales. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, que es el Cristo, aquel que dijo, heme aquí, envíame a mí. Dice el versículo 31 de Hechos 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos estaban hablando la palabra, hablando con denuedo, y el Espíritu Santo estaba haciendo milagros, señales, prodigios. Ese capítulo habla de muchas cosas que sucedían por la mano de los profetas, de los apóstoles de Jesús. Muchas cosas estaban aconteciendo. Prepárate, hermano, hermana. Yo sé que Dios, a esta iglesia, a tu vida, a la mía, personas que aún no conocen de la iglesia Nueva Vida, pero van a saber que esta obra existe. No estamos aquí como si fuéramos invisibles, porque en los cielos se está dando órdenes. Es el tiempo. Estamos como Pedro delante de aquel cojo, y el cojo mirándole. Señor, ¿a qué hora? ¡Ya, ahora! ¿Recuerda a Josué dando vueltas a aquellos muros? Séptima vuelta y Señor, y ¡ahora! ¡Griten! Y llegó el momento. Lo de Dios es por momento preciso. Si tú no tienes ese momento preciso, ¡ay, Dios! Esto me recuerda a mí cuando venían muchos de la luna, estos cohetes que enviaban. ¿Recuerdan ustedes esa historia? ¿Sí lo veían? Hay lo que llaman la NASA ventanas. Sí sabe de esto, me imagino muchos sabrán de esto. Hay ventanas. ¿Usted dirá ventanas? Sí, ventanas es que tiene que dar vueltas, y en un momento preciso, cuando llega así, ahora entra, y en esa que entra ya todo va y llega a donde tenía que aterrizar. Si dejó perder esa ventana, espere que la tierra dé otra vuelta, hermano, o déle usted la vuelta, pero tiene que ir por esa ventana. Tienes que esperar el momento. Si los cristianos estuviéramos más conscientes de que Dios obra de manera perfecta, todo tiene un momento, y Dios espera que su pueblo esté dispuesto y atento. Pero el enemigo busca distraernos. Nada de distracción, atento, que no se vaya a perder el momento. Eso quiere Dios. Y cuando eso sucede, veremos la gloria de Dios, veremos lo que Dios va a hacer. Que no haya temor. Aleluya, dar un aplauso más fuerte al Señor. Recibe gloria a Dios para siempre. Otra vez, el Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu Santo quiere seguir haciendo la obra.
Y está buscando personas en la tierra que le crean. Una cosa es decir yo creo y otra cosa es demostrarlo en el momento preciso. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. David podía decir, sí, yo creo que Dios me ha salvado del león, del oso y de la fiera. Sí, pero me va a salvar de este. Claro que sí. Si me salvó de aquello, me va a salvar de este. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero cada día seguirá ayudándonos y hasta aquí seguirá ayudándonos. Y tenemos esa confianza en el Señor. Vaya por favor al libro de Filipenses, estoy terminando, capítulo 2, versículo 9, ¿qué dice? Filipenses 2:9, por lo cual Dios también a Cristo le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios el Padre le dio este nombre que es sobre todo nombre. No hay otro ser humano, no hay otro nombre por el cual nosotros podamos tener el respaldo de Dios, solo en el nombre de Jesucristo. Y si tú conoces ese nombre, agradece al Señor. Pero hay muchos otros que no le conocen. Y hay muchos otros que tienen una idea un poco tergiversada, un poco diluida, empañada de Él. Conocen, pero no le conocen. Pero si tú le conoces, primero hónralo a Él y luego habla de Él, que las personas le conozcan. Y no tengas temor. Pídele a Dios valentía de nuevo y que haga milagros. Y el mayor milagro, ¿cuál es? La salvación del alma. Porque los otros milagros son temporales, de la sanidad, de la liberación, así, que bueno, ahí está mostrando el poder. Pero el que es para siempre es que esa alma dejó de ir camino al infierno y ahora va hacia el cielo. Y ahora tiene un nombre allá arriba y lo conocen porque han inscrito ese nombre, un libro glorioso que se llama el libro de la vida, el libro del Cordero, el libro de aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, este nombre, cuando lo mencionemos, recuerda lo que cuando David llevaba el arca al templo, luego que empezó a hablar, que glorifiquen su nombre, exalten su nombre, proclamen su gloria. Tenemos que hacerlo en Cristo. No podemos quedarnos callados, hermanos queridos. Pero un versículo más para terminar. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo en el nombre de Jesús. Todo como si Jesús mismo lo hiciera y te manda, hágalo en mi representación. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Todo lo que hagamos, estemos seguros que Dios nos está mandando a eso, a hablar algo o a hacer algo. Amén. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Santo eres, Dios, para siempre. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos permite conocerlo a Él y nos ha dejado su palabra y su espíritu para que le conozcamos a Él y podamos usar todo aquello que Él ha dispuesto para nosotros. Y vamos a orar. Primero que todo, si has estado tratando de llegar a Dios buscando otro nombre,
pídele perdón a Dios por quizás tu falta de conocimiento. Y por tanto hiciste lo que no funcionaba. Y luego dices, no sé, hace mucho que estoy buscando y pido y pido y pido y nada pasa. En Dios todo pasa, en su tiempo, a su manera, con sus propósitos. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos revele eso a nosotros, para no seguir hablando por hablar, orando por orar, yendo a lugares por ir, sino con propósito en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, como si fuera Él mismo en la tierra haciéndolo. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre glorioso, estamos reunidos en tu presencia, agradecidos porque eres tú que nos hablas por medio de tu palabra y tu espíritu y nos dice, esa es la manera correcta. Honra ese nombre, teme ese nombre, no hables nada en ese nombre que no dé gloria al Padre. No hagas nada en ese nombre que no glorifique al Padre. Ayúdanos, Dios, a vivir como tú esperas. Mientras tú haces las señales, los prodigios, los milagros, las sanidades, las liberaciones, mientras tú quitas los velos del entendimiento de los incrédulos, Dios, danos de nuevo para hablar. Danos valentía para ir. Danos fuerzas para lanzar esa piedra, la cual tú enterrarás en la frente del enemigo. Danos siempre la oportunidad de ver tu gloria, oh Padre. Pedimos, Dios, como individuos, como familia, como seres humanos, como iglesia, que te glorifiques. Que nosotros podamos verte a ti, conocerte a ti, entenderte a ti y hacer todo de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Cualquier persona que tenía dudas, en esta hora quítale toda duda, Señor, y que todos podamos verte a ti en la magnitud, en la magnificencia, en la grandeza que te corresponde, y podamos honrarte a ti, que viniste a la tierra para darnos salvación y vida eterna. Te decimos, Jesús, creemos en ti, creemos que eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que viniste a la tierra, que llevaste una misión muy importante y triunfaste, y nosotros somos producto de tu victoria y de tu misericordia. Glorifícate, Padre amado. Permite que tu Santo Espíritu, que está en nosotros, siempre nos dirija y que nos dé siempre la capacidad de comprender el mensaje para no equivocarnos nunca. Queremos vivir para ti y te damos honor y te damos gloria. Recíbelas, Dios, en el nombre de Jesús. Presentemos esta canción con todo el corazón a nuestro Dios. Aleluya.